Our blessed God and our Father, how we thank you Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias for this wonderful day. este día tan hermoso que nos das. We thank you for all the work that's gone into this conference, Te damos gracias por todo el trabajo, los que han trabajado por hacer esta conferencia una posibilidad. and we thank you for all the brothers and sisters who've made it possible. Te damos gracias por cada hermano y hermana que ha venido también. And we especially thank you this morning that we were able to come together to worship our Savior. Y damos gracias en especial la oportunidad que tuvimos de reunirnos alrededor de nuestro Salvador. To remember that He loved us and gave Himself for us. Recordar de que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. And to be able to be together today as the family of God. Y podernos reunir este día como familia de Dios. And we remember your saints throughout the whole world, Y recordamos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, especially those who are going through severe difficulties at the present time. especialmente los que están pasando por dificultades en estos momentos. We commit them to your love and grace Los encomendamos a tu amor y tu gracia and would pray for them. y oramos por ellos. And so now, our God and Father, we turn to your word Ahora Dios y Padre, nos dedicamos a tu palabra and we pray that you would bless it to our hearts y pedimos que tú lo bendigas a nuestros corazones. in the name of our Lord Jesus. En el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. I'm going to begin by a verse from the end of the book of Judges. Quiero comenzar con el libro de Jueces, al final del libro de Jueces. The final verse of this book. Jueces, al final, el último versículo del libro de los Jueces. I'd like to read it carefully. Josh, Jueces. Capítulo 21, verse. Last verse. 21. 25. Jueces capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. And then turning over a few pages to the first book of Samuel. Ahora sigamos para el primer libro de Samuel, And we read from the first chapter capítulo número 1, and the first two verses. versículos 1 y 2. Hubo un varón en Ramataim de Sifoim, en monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efreteo. Y tenía él dos mujeres, y el nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. It's been really lovely today to be together as the family of God. Bonito estar unidos hoy como una familia, la familia de Dios. And I wanted to bring before you this afternoon a story about a family. Quiero traer delante de ustedes esta tarde la historia de una familia. But before I do that, I wanted to just comment on something. Pero antes de hacerlo quiero comentar algo. Obviously don't know everybody in this room. Claro, yo no los conozco a ustedes. But there may be those of you who are just visitors De pronto algunos de ustedes están de visita aquí en la conferencia and perhaps don't know the Lord as your Savior. y de pronto no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador todavía. Onlookers. Personas que vienen a observar, bienvenidos. And I just want to speak to those onlookers who are here today. Y quiero decir unas palabritas para aquellos que vienen de visita a observar esta conferencia. Many years ago, I went to Jericho. Hace muchos años visité la ciudad de Jericó And as I went into the city, I saw a sycamore tree. y cuando entré a la ciudad de Jericó vi un árbol sicómoro, ¿se llama? Sycamore tree. Sicómoro. And underneath was a sign. Y debajo del árbol de sicómoro había una plaqueta. And it said, "This is probably the sycamore tree that Zacchaeus sat in when he saw Jesus." Probablemente este es el árbol de sicómoro donde se vio Zaqueo a ver al Salvador. Now, I don't know if that was true or not, but it just reminded me of the story of Zacchaeus. No sé si eso será verdad o un injerto turista, pero me hizo pensar en Zaqueo. And hands up if you all went to Sunday school. ¿Quiénes de ustedes visitaron la escuela dominical cuando eran niños? So you all know the story of Zacchaeus. Entonces ustedes conocen la historia de Zaqueo, ¿cierto?
I have a great feeling for Zacchaeus, Yo me identifico mucho con Zaqueo, about the same height, porque como que somos de la misma altura, but I'm not wealthy. Okay. pero no tengo la riqueza de Zaqueo. But Zacchaeus, Era un árbol muy fino, entonces. You're saying the tree must have been very strong. but Zacchaeus is such a wonderful story. La historia de Zaqueo me anima mucho. And it's difficult to imagine how that man, he must have been perhaps a middle-aged man. Zaqueo en ese entonces debería tener una edad media, quizá 40, 50 años. And he would have been dressed beautifully. Y como tenía plata, estaba muy bien vestido, But he can't see Jesus. pero por ser bajito no alcanzaba a ver al Salvador. So he ran and climbed up a tree. Y entonces él se pegó una carrera y llegó al árbol y se encaramó. And all he wanted to do was to see Jesus. Lo único que él quería hacer era ver al Señor Jesús. And you can imagine him seeing the crowd coming towards him and Jesus getting nearer and nearer. Entonces imagina a él sentado en el árbol y el grupo de personas con Jesús en el medio se va arrimando al árbol. And he stopped. Y qué sorpresa, Jesucristo se para ahí quieto. And we have this wonderful verse in the Bible Y tenemos este versículo muy hermoso en la Biblia, that Jesus looked up. que and saw Jesús se Zacchaeus. paró bajo el árbol y miró hacia arriba y vio a Zaqueo. It's a very beautiful expression. Una expresión muy hermosa. How the Son of God, who brought all things into being, Como el Hijo de Dios, el creador del universo, walked in his perfect humanity in this world and lowliness. vivió en una perfección en esta humanidad aquí en la tierra. And the one who came from eternity El que vino de la eternidad pasada looks up to look at one man. para y mira a un gordito, un señorcito en un árbol. And Jesus said to him, Y Jesús le dijo, Today, I must come to your house. Zaqueo, hoy tengo que ir a su casa. So what he was saying was, today, I must come into your heart. Lo que estaba diciendo era, hoy es el momento para entrar en tu corazón. And today, if you're sitting in this room, in your sycamore tree, Y si usted pronto está sentado aquí en su árbol sicomoro, aquí en la conferencia, you're enjoying the music, le gustan las canciones, you're with happy people, bueno, hay una alegría en el grupo, but you've no interest in your heart in Jesus. pero hasta ahora no le ha abierto el corazón al Señor Jesucristo. The Lord is here, El Señor está aquí presente hoy and he looks into your heart, y lo mira a usted en su corazón and he says, today, y le dice, hoy I want to come into your life. quiero entrar en tu vida. Today is what we have. Hoy es el único momento que tenemos. Yesterday is gone. Ya ayer pasó, Tomorrow is uncertain. mañana no sabemos si llega. Today we have. Hoy es el momento de responderle a Jesucristo. When I was a young Christian, I used to bring other Christian friends to my home and we would have a Bible study. Cuando yo era un joven, yo traía amistades a mi casa para estudiar la Biblia juntos. And there was a group of young men who used to come on a Sunday evening to our youth fellowship. Y había un grupo de jóvenes que venían al domingo por la noche a la reunión de la iglesia. They were always together. Pero el grupito siempre era como pegadito, un grupo de amistades. And this night at the Bible study, there was a knock on the door. Y esta noche en el estudio bíblico alguien tocó la puerta. And there was one of those young men by himself asking if he could come and see us. Y ese día era uno de los grupitos, se vino solo y tocó la puerta porque quería conversar. And when the meeting closed, myself and a friend talked to him about salvation. Y cuando terminó la reunión, pues un amigo mío y yo hablamos con él sobre el tema de la salvación. And he listened very intently. Y él escuchó con mucha atención. And he went home. Y fui a su casa. 2 weeks later, Dos sorry, semanas más tarde, that 16-year-old boy ese joven de 16 años de edad, was found at the bottom of a ladder at work, dead. Lara, what's that? Bottom of a ladder? Oh, yeah. Lo encontraron donde trabajaba, junto a las escalas, muerto. He died of a brain tumor. Tenía un tumor en el cerebro y cayó. And I've never forgotten that. Y eso nunca lo he olvidado. That night, the Lord Jesus said, today. Esa noche, hace 15 días antes de morir, el Señor le dijo, hoy, Open your heart to me today. para usted también, hoy es el día de salvación. And if you're an onlooker here today, Y si usted viene aquí a observar, listen to that voice.
escuche esa voz del Señor. Take the opportunity to open your heart Tome la oportunidad hoy de abrirle su corazón al Señor Jesucristo. to Jesus Christ. To understand that He loves you. Para que uno entienda que el Señor lo ama a usted, He died for you. que Él murió por usted. And He wants you to know the wonder of His salvation. Y Él quiere que usted también conozca la maravilla de ser un hijo de Dios. And to no longer be part of a group of onlookers, Para que no seas más un grupo de turistas que viene aquí a observar, but to become a child of God, sino que seas parte de la familia que hay aquí representada. and part of the family of God. La familia de Dios. Don't lose that opportunity. No pierda esa oportunidad hermosa que Dios le brinda hoy. Well, let's turn now to the readings that we've had. Vamos entonces para las dos lecturas que tuvimos. I read the end of the book of Joshua, Leímos el último pedacito del libro de Jueces, because although it was written centuries ago, porque bueno, fue escrito hace muchos años, it perfectly describes the world that we live in today, pero describe muy bien el mundo en que vivimos hoy en día, where everyone does that which is right in his own eyes. donde cada individuo hace lo que le parece bien a sí mismo. And what is so remarkable is how God, in almost a single sentence, Interesante cómo Dios en una frase sencilla describes not only the state of his nation, but describes the state of this world that we're living in. describe no solamente el estado de Israel hace 3000 años, sino el estado del mundo hoy también. And next to that vast audience that he speaks about, Y con ese grupo grande a la cual él se dirige, we turn to the first chapter of the book of Samuel. luego pasamos a 1 Samuel. And God focuses in that world, focuses in on one family. En un mundo donde cada cual hacía lo que les parecía bien, o sea, cada cual hacía lo que le da la gana, aquí se enfoca el Señor en una sola familia. There is so much about the story of Hannah, Ahí conocemos bastante acerca de la vida de Ana. which has relevance to us today in so many different ways. Hay muchas cositas en la vida de Ana que tienen mucha relevancia con nuestras vidas hoy en día. But what I wanted you to take away with you today Pero lo que les quiero comunicar hoy is the way in which God can work so powerfully in the heart of one person. es cómo Dios puede trabajar tan poderosamente en el corazón de una sola persona. And it wasn't simply a heart, it was a broken heart. Y no solamente en el corazón, sino un corazón quebrantado. And how we learn from Scripture that even when things are at their darkest, Y cómo aprendemos de las Sagradas Escrituras que aún en momentos de muchas tinieblas, He can still work in our hearts individually. aún en esos momentos difíciles, el Señor puede orar en nuestros corazones individualmente. If only we come to Him Solamente si venimos a Él and trust Him perfectly. y confiamos en Él. Well, we began, and we'll read these verses as we go along. We begin with the family of Hannah. Comenzamos con la familia aquí de Elcana y Ana y Penina. And God sets the scene. Here was this family with a husband with two wives. Nos muestra una familia un poco extraña de un esposo con dos. I've never understood why men would want more than one wife. Nunca he entendido por qué un hombre quisiera tener más de una mujer. This may come as a surprise to you, but I have been married. De pronto a usted le sorprende, pero yo he estado casado. Anyone like to guess? ¿Cuántos años? ¿Que alguien quiera adivinar? 50. 56 years. 56 años. That's if I reach September. Eso, 56 años ahora en septiembre. But I still feel as a husband, Pero siento como esposo, how can I put this? A learning husband, shall we say, todavía me siento como un esposo que está aprendiendo even after such a long time. después de tanto tiempo. But Elkanah had two wives. Pero este señor tenía dos mujeres. And this is a very serious verse because God allowed men to have more than one wives in the Old Testament. Este es un versículo bastante serio porque en el Antiguo Testamento vemos que Dios permitía que algunos hombres tuvieran más de una mujer. But it's at the very beginning when he created men and women.
from the beginning. from the beginning. Pero desde el comienzo, cuando Dios creó al hombre y la mujer, It was one husband and one wife. la creación de Dios es un hombre con una mujer. And for those who are young men here and young women, Y para los jóvenes, varones y mujeres en esta tarde, I'd like to comment briefly on marriage. quiero hacer un and how we pequeño approach it. comentario sobre el matrimonio. It is very interesting to see that when God created Adam, he first of all created him to give him a relationship with himself. Cuando Dios creó a Adán, lo primero que hizo era crearlo para una relación con Dios. And then God gave him a job. Luego Dios le dio un trabajo He was a gardener, a trabajar en el jardín de Edén. the a oldest Adán. job in the world. El primer trabajo en el mundo. He did that before he created Eve. Note que la comunión con Dios y el trabajo secular fueron antes de que Dios le diera a una Eva. And this is a very important comment on manhood. Y aquí hay una moraleja muy importante para ser varón. As men, as Christian men, we need to have the right relationship with God. Primero, nuestros varones jóvenes, primero lo importante es comenzar con una buena relación con Dios. We need to know what it is to take on responsibility Tenemos que aprender a tomar responsabilidades delante de Dios and to be equipped to become a husband. para prepararse uno para algún día poder casarse. And when we come to Christianity, then Paul explains when talking about the elders En el Nuevo Testamento, cuando Pablo explica sobre lo de un anciano, there had to be the husband of one wife. en 1 Timoteo 3 dice que el anciano debe ser esposa de It was under una mujer. It was under Christianity that God reaffirmed that relationship. Con el cristianismo Dios reafirmó ese compromiso del comienzo de un hombre y una mujer. And this particular family demonstrates why that was so. Y esta historia que vamos a leer, que estamos leyendo, muestra por qué es tan importante tener una sola mujer. Because you had a man with two wives, Porque con esta historia de un hombre con dos mujeres, and he loved one of them. y él amaba a una, It doesn't say about his relationship with his other wife. nos dice que amaba a una y no nos dice qué pasaba con la otra. It says he loved Hannah. Amaba a Ana y la otra. And this just stresses upon us today the importance, particularly as Christians and particularly within the family setting. Y esto nos enseña como cristianos en el contexto familiar. We have a testimony to this world as the people of God, as the family of God, Nuestras familias son testimonio ante el mundo de los planes de Dios. to fulfill what the New Testament tells us, Nosotros vivimos según las instrucciones del Nuevo Testamento. to be the husband of one wife. Ser esposo de una sola mujer. And in that relationship, describe the relationship between Christ and the church. Y tratamos en nuestra relación de pareja, hombre y mujer, de mostrar algo del amor de Cristo por su iglesia. To love our wives as ourselves, as Amar Christ loved the church. Amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. And that sets the scene here. Y este es el contexto. Of course, one of the wives had children, Sabemos que en esta historia una de las mujeres de las dos tenía hijos, but Hannah had no children. pero Ana era la que no tenía. And what is extraordinary about the story of Hannah is this. Y algo extraordinario en la vida de Ana es esto. God placed her in broken-hearted circumstances, Dios pone a Ana en una situación bien compleja. and he did it so that he would fulfill his purposes in her life. Y en esta situación de dolor y complejidad, ella cumplió un propósito de Dios en los planes de Dios. Penina, and I have sympathy with Penina. Yo tengo bastante empatía, yo siento por la señora esta Penina. Think of Jacob in the Old Testament with Rachel and with Leah. ¿Se acuerda de Jacob con sus dos esposas, Lea y Raquel? Jacob was tricked into marrying Leah A Jacob le metieron a Lea así como de estafa. when he didn't love her. Y él realmente no la amaba. And yet God blessed Leah. He gave her many children. Pero aún así Dios bendijo a Lea y le dio bastantes hijos. But it says of Jacob in regards to Rachel that he loved her so much that all the years he had to work for her marriage seemed as no time at all. Dice la palabra que Dios, que Jacob amaba tanto a Raquel, que todos los años, como 14 años, no le parecían como nada para conseguirse esa esposa. It's a picture of what we had yesterday about first love.
nos ilustra muy bien lo que vimos ayer sobre el tema del primer amor. This overbounding love and desire Un amor que con pasión, con deseo, to be with Rachel. para estar con Raquel. But later on in his marriage, Pero más tarde en su matrimonio, when Rachel came to him and said, "Give me children," cuando Raquel vino y le dijo a Jacob, deme hijos, we don't see first love. ya no vemos ese primer amor. He turns to her and he says, "Am I God to give you children?" Jacob se pone como enojado, y yo acaso soy Dios para darle hijos a usted. There was no compassion. Poco compasión en el corazón de Jacob, There was no kindness or understanding. como que no entendía el dolor que tenía Raquel de no tener hijos. There was just turning away from her. Más como una actitud fuerte contra la esposa. Love was not in evidence. No demostró su amor. But here in this wonderful story here, we learn that Elkanah loved Rachel. Sorry, I beg your pardon. Loved Hannah. Pero en esta historia notamos que Elcana, el señor este, sí amaba a su esposa Ana. Let's read from verse 3 down to verse 8. Sigamos leyendo, es 1 Samuel capítulo 1, del versículo 3 al 8. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová, Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía el sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, o sea, la otra esposa, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? This part of the story tells us several things. It tells us that Elkanah was a spiritual man, first of all. Esta parte de la historia nos muestra que Elcana era un hombre, varias cosas, que el hombre, primero que era un hombre bastante espiritual. In a land where people did exactly what they wanted to do, here was a spiritual man. En un mundo donde cada uno hacía lo que le bien le parecía, aquí notamos a un hombre que era un hombre espiritual And he was a loving man. y que era un hombre que amaba. It says he loved Hannah. Dice que amaba a Ana. But Penina, who was in such a difficult situation, took it out on Hannah. Pero Penina se desquitaba con Ana por la falta de hijos. He made her life a misery. Hacía la vida de Ana una miseria. She had children, but Hannah had none. Penina tenía hijos y Ana no. And at this point, we learn something about husbands. Aquí So aprendemos una lección importante para nosotros los esposos. I'd like husbands particularly to listen to this. Si usted está casado, por favor, pare oreja. Because as she's weeping and her heart's broken, Mientras ella lloraba y no comía, she's in enormous distress. ella está estresada. And he shows tenderness. He says, why are you weeping? Why are you weeping? Y entonces él nota eso, versículo 8, y le pregunta, mija, ¿qué le pasa? And then comes the classic man. Y luego aquí aparece una expresión clásica de los varones. Am I not better to you than 10 sons? Oiga, mija, ¿no soy yo mejor para vos que 10 hijos? As men, Nosotros los varones we have a very high opinion of our tenemos words. una opinión muy alta de nosotros mismos. And it's a beautiful story because it was the opportunity for Elkanah to embrace his wife. Ese hermoso momento donde el esposo Elcana podría abrazar a su esposa. It was the opportunity for Elkanah to say, well, let's pray together. Momento ideal para que un esposo le diga a su esposa, oremos juntos, mi amor. Let's go to the house of God together. Vamos a la casa de Dios juntos. Let's appeal to God to answer our prayers. Roguémosle a Dios que nos conteste nuestras oraciones. But he didn't. Pero tristemente Elcana no hace esto. This was a man who wasn't listening. Era un hombre varón, un esposo que no estaba escuchando muy bien. And what he wasn't listening to
was the heart of his wife. Y lo que le faltó escuchar era el corazón de su esposa. And it's very important for us as husbands Importante para nosotros los esposos, and as men, and as men, como varones también, that we are able to demonstrate true love que nosotros podemos mostrar un verdadero amor to our wives. hacia nuestras esposas. Even the best of marriages will go through difficult times. A unos mejores matrimonios pasan por momentos difíciles. And it's at those times when we need each other. Y en esos tiempos es donde nos necesitamos lo más. We need to be able to listen to each other's hearts. Necesitamos no solamente escuchar las palabras, sino escuchar el corazón. As husbands and wives, it's been my experience in 56 years, sometimes there are differences. En mis 56 años de casado me doy cuenta que a veces tenemos diferencias como esposo y esposa. Sometimes we get things wrong. A veces nos equivocamos And we apologize. y nos disculpamos And it's put right. y organizamos, arreglamos. But then the same thing happens again. Pero después de un rato ocurre lo mismo otra vez. And we all have a little filing cabinet. Nosotros como que en la cabeza todos tenemos como un desgajador And we go through it. y miramos cada rato por el desgajador. And we say, do you remember when you said? ¿Usted se acuerda, mi amor, cuando usted dijo? And you say, I thought I was forgiven. Y uno dice, pues yo pensé que usted me había perdonado. But in our minds, we keep all kinds of records. Pero en nuestra mente tenemos una cantidad de como registros que guardamos. Love covers a multitude of sins. El amor cubre una multitud de esas cosas. And wives, you have to get ready to, you have to get used to that. Y mujeres, si usted tiene un desgajador, es momento de deshacerse de ese desgajador, de ese archivo. But here in this story, it comes to this very poignant moment where Hannah is left entirely alone. Hay un momento bastante pesado y triste en esta historia donde Ana, la esposa, está solita. Let's read the next few verses from Leamos verse ese pedazo, versículo 9 10, to verse 11. del 9 al 11. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote allí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. What we have to remember as we read these verses, that it is God who is working. Al leer estos versículos, tomen nota que Dios está trabajando en el corazón de Ana. And he's working in the heart of one broken-hearted woman. Está orando en el corazón de una mujer con un corazón quebrantado. In the society in which she lived, not to have children was a hard cross to bear. En la sociedad en que ella vivía, una mujer sin hijos era una mujer que no valía. But what is so wonderful about Hannah is her spiritual courage Me anima mucho ver el coraje espiritual de esta mujer, Ana, and her faith. y su fe. And she goes by herself to the temple. Y no espera más, sino que se va solita a orar al templo. And she prays in the presence of Eli. Y está orando y a distancia está el profeta Elí observándola. And she pours out her heart before the Lord. Ella derrama su corazón delante de Jehová. It says she was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. As Christians, whenever we are placed in positions of distress, Como creyentes, cuando nos toca esos momentos de estrés, distresa, that is not the moment to move away from God. ese no es el momento de uno abandonar a Dios. That is the moment to move close to God. Ante al contrario, es el momento de acercarse más a Dios. And Hannah understood that. She came into the presence of God. Y Ana entendió eso, que en su amargura no se fue, sino que buscó la presencia del Señor. And she has so much to teach us today about the reality and the power of prayer. Y ella tiene mucho que enseñarnos sobre la realidad y el poder de la oración. She brought what was impossible in human terms to the God with whom all things were possible. Ella trajo lo que era imposible para el ser humano al Dios que hace lo imposible. Prayer was very simple. Una oración es algo muy sencillo.
It was very precise, Es una oración muy precisa and it was repeated. y lo repetía. And you know, sometimes in our prayer meetings, we can suffer from a lack of clearness. A veces en nuestras oraciones, reuniones de oración, podemos orar oraciones muy nebulosas. The simplest prayers are often the most powerful prayers. Las oraciones sencillas normalmente son las más efectivas. Prayers that come from hearts that are exercised Oraciones sencillas que vienen de corazones by difficulty. que tienen un ejercicio sobre alguna situación. Let's go to the New Testament for a moment and look at the time when Jesus was asleep in a boat crossing the waters with his disciples. Miremos un momentico una oración donde estaba Jesús en un barco con sus discípulos. And in Mark chapter 4, I think. Vamos, guarden el dedito ahí en Samuel y vamos para Marcos capítulo 4. It's a very interesting part of the Lord's ministry. Una parte muy interesante del ministerio de nuestro Señor Jesús. And as the storm gets worse, the disciples realize they're in difficulty. Y cuando la tormenta aumenta, los discípulos se dan cuenta que están en la olla. And they wake up the Lord with these words. Y despiertan al Señor con estas palabras. Lord, do you not care that we are perishing? Are you quoting Mark 4? Yes. Mark 4 towards the end. Señor, no te molesta, no estoy buscando ahí. Ahí está. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. 38, 4:38. Those are words that we should never reiterate. Esta es la clase de oración que nunca debemos orar. Peter was on that boat, El apóstol Pedro estaba sobre en ese barco. and Peter writes at the end of his life, casting all your care upon him because he cares for you. El apóstol Pedro está en este barco y al fin de su vida escribe en su carta, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Ya sabía, el Señor sí tiene cuidado de nosotros. And that's what Hannah did. Y eso es lo que hacía Ana. But in that storm, the Lord rose up. Pero en esta tormenta de Marcos 4, He didn't answer the question they asked him. el Señor no le contestó la oración de que tienes cuidado de nosotros, perecemos. And said those extraordinary words, peace be still. Sencillamente el Señor se paró y dijo, calla, enmudece. And there was this great calm. Y llegó el viento, se calmó, hizo grande bonanza. What he said next is of the utmost importance. Y lo que dice después es de mucha importancia. He said to his disciples, why is it that you had no faith? Les dice, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? What was the Lord saying to them? ¿Qué le está diciendo el Señor con eso? He was saying to them, there was no need for you to wake me up. Le está diciendo, ustedes no tenían necesidad de despertarme. Whilst I was in that boat with you asleep, Mientras yo estaba en este bote con ustedes dormido, you were safe. ustedes estaban seguros. That storm would not have taken your lives because I was with you. Esa tempestad no hundiría el barco si yo estoy en el barco. And one of the great challenges of Christianity Uno de los retos grandes en la vida cristiana is that sometimes God will place us into the most distressing of que el circumstances. Señor a veces permite o nos pone en situaciones bien estresantes. He doesn't always take those circumstances away. Muchas veces no quita las situaciones difíciles. las deja. Sometimes it is His will for us to go through those A circumstances. veces es su voluntad que pasemos por esas situaciones difíciles, To go through the circumstances that He places us in, que ayudarnos a pasar por esas situaciones complejas, and knowing that He has kept us in those circumstances. sabiendo que nos sostiene en medio de las dificultades. And we need to understand that as Christians. God has chosen us to be testimonies to Himself. ¿Perdón? Sorry. God has chosen to be witnesses to Himself. Dios nos ha escogido para ser testimonio para Él. And many Christians are placed in difficult circumstances Y muchos cristianos a través de los años han sido puestos en situaciones bien difíciles. to witness to the saving grace and power of the Lord Jesus. Porque por medio de situaciones ellos dan testimonio de la suficiencia de Cristo. But coming back to Hannah, in the distress of her prayer, not only did she pray for God to answer that prayer, but it was a sacrificial prayer. Volvemos a la historia de Ana y no solamente oraba para que Dios le contestara, sino que es una oración con sacrificio. And the character of our Christians' lives is to be sacrificial.
Una característica típica de la vida cristiana es una vida sacrificial. Paul talks to us about presenting ourselves as living sacrifices. En Romanos 12 dice que Pablo dice que nos presentemos a Dios como sacrificios vivos. In the Old Testament, every sacrifice that was made was a dead sacrifice. En el Antiguo Testamento todo sacrificio que se hacía eran muertos. Its perfection was seen, but once it has been seen, it was killed. Entonces se mataba el animal antes de sacrificarlo. It was only laid on the altar as something that was dead, but of sweet savor to the Lord. Cuando se ponía el animal sobre el altar ya estaba muerto. But we are living sacrifices. Pero en el Nuevo Testamento nosotros somos diferentes, somos sacrificios vivos. Because the Savior loved us and gave himself for us, El Señor se entregó por nosotros then we are to live sacrificial lives for the Lord y nos Jesus. llama a nosotros a vivir sacrificándonos para Él. And she promises to give the son that God would give to her back again to God Y himself. aquí Ana hace el sacrificio que Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré a todos los días de su vida. And we come to verse 12. If we could read from verse 12 Seguimos to, con verse versículo 12 18. hasta el 18. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová y estaba Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, borracha. 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada en espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Until 16. Verse 18. Hasta el 18. Seguimos 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Eli was the high priest. Elí era el sumo sacerdote. The priests were those who should have had compassion and understanding. Uno pensaría que un sacerdote y un sumo sacerdote tendría compasión por personas en dificultades. And in despite of her obvious distress, Y aún con viendo su estrés, Eli thinks that he's drunk. él concluye que esta mujer está borrachita. He doesn't go to her and say, what's the matter? Él no se la rima y le dice: oiga, mujer, ¿qué le pasa? There was no evidence he had that she was drunk, Pues no había como evidencia que estaba borracha, no que se le ocurrió. other than the fact her lips moved. Lo único que vio fue que se le movían los labios y no escuchaba nada, pues algo. And we have this wonderful verse where it says, Hannah was speaking in her heart. Y tenemos ese versículo hermoso que dice que Ana hablaba con Dios en su corazón. This was a silent prayer, Era una oración silenciosa. and yet it is one of the most powerful prayers in the whole of the Old Testament. Y es aunque fue silenciosa, era una de las oraciones más poderosas del Antiguo Testamento. Don't be afraid of praying silently. No tenga temor, hermano y hermana, de orar en silencio. Don't ever think that God ceases to listen because he doesn't hear our voices. Nunca piense que su oración no es escuchada porque no salieron palabras audibles. God listens to the prayers that come from our hearts. Dios escucha toda oración que salga de nuestros It took corazones. Samuel all his life as a minister to God to come to the conclusion that Hannah understood in this first chapter. A Samuel se le demoró toda una vida para entender lo que la madre ya había entendido en este capítulo. You remember when Saul was displeased God and he was displaced as the king of Israel. ¿Se acuerda cuando el rey Saúl había desobedecido? And Samuel goes to the house of Jesse to choose a new king. Y Dios llama a Samuel a que vaya a la casa de Jesse para escoger un nuevo rey. David wasn't there, El joven David no estaba en casa. but all his brothers were. Todos sus hermanos y hermanas sí estaban allí. And they were big men, they were courageous men. Y They los were hijos de Elí eran handsome. hombres grandes y fuertes. And Samuel said, surely this must be the next king. Y Samuel miró esos músculos y esa altura y no, aquí va a estar el rey de Israel, entre estos debe estar.
When Saul and David are introduced to us in the Bible, what was the two distinguishing features between them? Cuando David y Saúl son los introducidos en la Biblia, ¿qué son las dos características comunes que tienen? That wasn't a rhetorical question. Things in common or through differences? Yes, what was Saul doing when we're introduced to him? ¿Qué estaba haciendo Saúl cuando la Biblia nos introduce al rey Saúl? With his horses. Yeah, he was looking for those animals. wasn't Estaba buscando sus asnos perdidos. he? Did he ever find them? ¿Sí los encontró? No. No. They were lost. Estaban And they were- perdidos. he didn't find them. What was David doing when ¿Qué we're estaba haciendo introduced? David cuando se los presenta en la Biblia? He was keeping the sheep. Cuidando ovejas. And we know, I don't think he ever lost any of them. You Exact- had the distinguishing features of those two men in the very first introductions we have to them. Y David nunca perdió una de sus ovejas, las defendía. Características de Saúl y David al comenzar a introducirlos. And even though Samuel was a mature man of God, he was looking for the same king who had failed God. Y aún Samuel, como hombre ya crecido, estaba buscando un rey que no era el que Dios quería. And God has to say to him, Y Dios tiene que decirle, God doesn't look on the outward appearance. Dios no mira las cosas exteriores. Everything our brother was explaining to us today, looking on the outward appearance, was the mistake he made. ¿Sí? Dios no, como vimos en el estudio esta tarde, esta mañana, Dios no está mirando las cosas externas. And God says to him, I look upon the heart. Dios le dice a Samuel, aprenda mi hijo, yo miro en los corazones. And brings us back to this wonderful relationship we have with God in Christ Jesus. Y nos recuerda nuevamente esta relación tan hermosa que podemos tener con nuestro Señor Close Jesucristo. relationship. Una relación cercana. And we have with Hannah the principles of prayer that Paul talks about when he comes to the book of Philippians. Y en Ana vemos ilustrados los principios de la oración que Pablo nos explica en el libro de Filipenses. Be anxious for nothing, but by prayer and supplication come before God. Filipenses 4:6 ¿cómo es cada 4:6? Por nada estáis afanosos si no sean conocidas peticiones delante de Dios con toda oración y ruego por ahí. And what was to fill our heart when we did that? ¿Y qué llena nuestros corazones luego? La paz de Dios, the peace of God. Peace of God that passes understanding. Y no una paz cualquiera, sino una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. And here in these wonderful verses, we see the characteristics of that kind of prayer life. Y notamos esa clase de oración con la señora esta Ana. So I want to encourage the sisters particularly. Y quiero esta tarde animar especialmente a nuestras hermanas. Never ever think Nunca piense that your silent prayers que las oraciones silenciosas suyas are powerless prayers. Are powerless prayers. no tienen poder. That this was the heart of a woman. Aquí vemos el corazón de una mujer. And out of the steps that she took before God, Y con las decisiones que ella tomó delante de Dios, resulted in the greatest judge the land of Israel ever had. llegó el mejor juez que Israel tuvo, Samuel. And led on to the greatest kings that Israel ever had. Y Samuel fue usado para traer los mejores reyes, el mejor rey David para Israel. In David and Solomon. David y Salomón su hijo. That all began in the heart of one woman. Y And toda what esta maravilla comenzó en el corazón de una mujer afligida. what I want us to do going away from this conference this weekend Y quiero motivar a que al partir de esta conferencia, esta tarde, is to capture that in our own hearts. que tener capturar esa actitud de Ana en nuestros corazones. What God can do in our single hearts Lo que Dios puede hacer a través de un corazón dedicado a Él. if we have the same faith and trust in Him. Si and tenemos la dependence. misma fe y confianza en el Señor. And she says to Eli, I'm troubled in spirit. I have poured out my soul before the Lord. Ana le dice a Elí, le dice, soy una mujer atribulada en espíritu. And, He derramado mi alma delante de Jehová. and Eli wakes up to his spiritual responsibilities Y en and ese- says, go in peace, and the God of Israel grants your petition to you. En ese momento despierta
Elí, el profeta, pues el sacerdote, despierta su responsabilidad y le contesta, ve en paz y el Dios de Israel le otorgue tu petición que has hecho. Eli was the high priest. Elí era el sumo sacerdote. His sons were corrupt and immoral men. Los hijos de Elí eran hombres corruptos, If there inmorales. If there was one unspiritual house in which to live, it was the house of Eli. Si habría una casa inmoral en la cual vivir, era la casa de Elí. And we'll come back to that in a moment. Y ahorita vamos a volver a esa casa como rara. But it's the end of that section that we read I wanted you to think about. Let your servant find favor in your eyes. Y luego ella, quiero que note, ella dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. And the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. La mujer fue su camino, comió y no estuvo más triste. When we have faith in God, Cuando confiamos en el Señor, when we commit matters to God cuando encomendamos nuestras situaciones al Señor and leave them with God, y los dejamos con Él, that is where God promises to put a peace into our hearts. allí cuando hacemos esto, Dios promete darnos esa paz que sobrepasa entendimiento. Hannah had not changed. Ana no había cambiado, She was still childless. todavía estaba sin hijo. She wasn't pregnant, Ella no está embarazada, but she believed. pero She creyó believed God. en un Dios de soluciones. And all the distress, all the sadness, all the anguish Y toda esa angustia, ese estrés, esa pesadez disappeared. desapareció. No por el embarazo, sino por la oración. And God wants us to have that kind of prayer life. Qué dicha, hermanos, hermanas, que nosotros también tuviéramos esa clase de vida y oración. He wants us to know that prayer life individually. El Dios quiere que nosotros individualmente aprendamos esa calibre de vida y oración. But He wants us to know it in our assemblies. Pero también quiere que vivamos esto también en nuestras asambleas. A prayer meeting shouldn't be something that we tag on to the end of another meeting. Una reunión de oración no es una cosa de ligereza que hacemos para rápidamente pasar por una lista. If there's one thing we need to give ourselves to today before God, it is to pray. Si es algo importante que debemos hacer, es de sacarle tiempo para orar colectivamente en iglesia. Before Paul and Barnabas were chosen to go on the first missionary journey, it says something very important in the book of Acts. Antes de que Pablo y Bernabé fueran escogidos para mandarlos a la obra misionera, algo muy interesante ocurrió en el libro de Hechos. It says that the elders and the prophets ministered to the Lord. Dice que en Hechos que los ancianos y los apóstoles ministraron delante de Jehová. That didn't mean they came into the prayer meeting with a shopping list of things they wanted God to do. Eso no quiere decir que vinieron un papelito y una lista de peticiones. It meant they humbled themselves before God. Ministrar delante de Jehová es humillarse delante del Señor. They wanted to know His will. Estaban buscando la voluntad de Dios para este asunto. They wanted to know His direction. Querían saber qué dirección quería darles el Señor. And He answered them. Y el Señor les And contestó. God fulfilled His purposes through their prayerfulness. And it's a pattern for us today. Dios cumplió sus propósitos a través de estas oraciones del pueblo, de los ancianos y los en Hechos, y es un modelo para nosotros hoy también. Perhaps you could read from verse 19 to the end of the chapter. Leamos, hermanos, del versículo 19, 1 Samuel 19, hasta el fin del capítulo. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. 23. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla a Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era
pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Oh, thank you. Samuel was given to her. Dios le dio un hijo a Ana. It was Hannah who gave Samuel his name. I've asked for him from the Lord. Y fue Ana, la madre, la que le dio el nombre a Samuel. Este es el que yo pedí a Jehová. But then a critical moment came in the history of Hannah and Elkanah and their new child Samuel. Y llegó este momento crítico en la vida de esta familia, de Elcana, de Ana y del hijito. It was one thing to promise your child to God. Es una cosa uno prometerle el hijo a Dios. It was another thing to give that child to God. El otro cosa muy diferente uno llevarlo y entregarlo. And the moment came when they were going to go to the house of God. Y llegó el momento para visitar el templo. And it says, but Hannah did not go up, for she said to her husband, as soon as the child is weaned, I will bring him, that he may appear before the presence of the Lord and dwell there forever. Ana decidió no acompañar a su esposo, a su marido al templo. Dijo, no, yo más tarde voy, primero quiero destetar al niño, a lo que crezca un poquito más. And then we see a most profound change in Elkanah. Y notamos allí entonces un cambio bastante radical en el corazón de Elcana, el marido. He was a true husband. Era un esposo bueno. He was reading his wife's heart. Aquí lo notamos ya entendiendo un poco más el corazón de su esposa. He understood how much it would mean to her to hand over that child. Él entendió como esposo lo que le significaría a su esposa entregar a un hijo en el templo. He understands. Él entiende. And he says, yes, wean the child. ¿Y qué le dice? Le dice, el apoyo, destete al niño y luego entréguelo. And then we'll go together. Y luego iremos juntos. And so in God's word, we see these profound relationships of husband and wife transformed into what a true husband should be to a spiritual wife. En este capítulo notamos una transformación en la relación de pareja a través del capítulo. And true to her word, she goes with the child. Now I want you to think for a moment. Sí. We need to round off in. Oh, beg your pardon. Sorry, stop. Yeah. Hay que explicarle lo de la campana, que piensa que son helados o... Let's just finish. Vamos entonces terminando. Yeah. She went up with the child and she handed the child over to Eli. Now, Entonces llega al templo y entrega al niño a Elí. just one thought on this before we leave. Mi último pensamiento sobre esto. She was handing over a child to a house that was a wicked house. Ella entregó a su niño en una familia muy corrupta. And God kept Samuel in that house. Y en He medio de esa protected him. corrupción, Dios protegió a Samuel. And why did he protect him? Well, one, because he was God's prophet, ¿Y por qué lo protegió el Señor? Parte porque era el profeta que había escogido. but because Hannah prayed for him. Y every day seguro of que her Ana life. oraba por él todos los días. Apologies for overtime. Mis disculpas por pasarme el tiempito. ¿Será que oramos para terminar o usted quiere? Sí. Shall I just pray to end? Padre, te damos gracias por ejemplos en la Biblia que nos inspiran. De esta mujer con tanto anhelo por tener un hijo, tanta demora, tanto dolor, que tú le contestas la oración, Señor, y ella ofrece su hijo en sacrificio todos los días de su vida. Señor, marca también nuestras vidas cristianas con esa actitud de dependencia de ti y de sacrificio. Que nada sea demasiado grande que podamos hacer por ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.